Buenos días. Primero mi agradecimiento a la universidad y al equipo organizador por la invitación, aclarando que estoy acá como profesional experta en el tema y miembro de la alianza Sí Podemos. En segundo lugar, quisiera felicitar al equipo. El trabajo está impecablemente realizado y proporciona muchísima información que va a ser útil tanto para el diseño de la capacitación a docentes, como para también plantear estrategias de advocacy e incluso para el diseño de materiales. Y mientras más lo leo, más me gusta. Y me lo he leído como 3 veces. Bueno, en los 3 o 4 últimos años me ha tocado vivir algunas experiencias bastante desafiantes. Una de estas experiencias fue trabajar con UNESCO un material sobre el análisis de si la educación sexual es una competencia básica o no. Las competencias básicas, como la mayoría debe saber, es, por ejemplo, manejar matemáticas, manejar lenguaje, etc. En el resultado de este análisis resultó que la educación sexual también es una competencia básica, porque no es que se tenga que aprender en la adolescencia o en la primaria. La educación sexual, la sexualidad como tal, la va desarrollando uno a lo largo de la vida, ¿no? Y no la vive uno igual a los 10 años que a los 20, que a los 60 o 70. En este sentido, tenemos que tener una visión más amplia de la sexualidad que solamente la sexualidad aplicada a la educación sexual en jóvenes. Y ese es un problema y es una dificultad, porque eso implica que en la universidad no se enseña educación sexual e implica que en la formación docente tampoco se enseña, y cuando se llega al aula uno no tiene las herramientas, ¿no? El segundo paradigma que tenemos que romper es que ya, digamos, si comparamos la educación sexual en el Perú hace 30 años atrás, a mí me tocaba ir a escuelas donde, por ejemplo, hacían que los alumnos se cosieran el bolsillo del pantalón para que no anduvieran con las manos en los bolsillos, o en las cuales exigían los docentes revisar las láminas que uno iba a usar para aplicar censura. Yo creo que ese tipo de cosas 30 años después ya no se dan, espero. O sea, sí creo que ha habido una evolución en la forma de dar la educación sexual, pero creo que todavía tenemos ciertos paradigmas. Y uno de estos paradigmas es el rol entre el docente y el alumno en el aula. Muchos docentes todavía consideran que hay ciertos temas que hacen que se pueda faltar el respeto, y no se dan cuenta que en cada momento de aprendizaje no solo aprende el alumno, el docente también aprende. Entonces, en la medida en que desarrollemos relaciones más horizontales, y no lo estoy diciendo con doble sentido, me refiero a relaciones horizontales alumno-docente, va a ser una forma en la cual ambos agentes puedan aprender. ¿Cuáles son las competencias básicas a considerar dentro de la educación sexual integral como tal? Les decía que me ha tocado tener estas experiencias medias exóticas. La primera fue definir si era una competencia básica. La segunda fue trabajar con el Ministerio de Educación el desarrollo de la competencia dentro de la nueva currícula, que fue una experiencia maravillosa, que duró 2 o 3 años, porque lo que ha hecho el Ministerio de Educación es un trabajo bastante serio y bastante largo, ¿no? Y después me tocó enseñar a docentes sobre cómo hacer educación sexual dentro del aula, o sea, cerré todo el ciclo, ¿no? Y al enseñar a docentes me encontré con muchas barreras personales, ¿no? Temas que el mismo docente considera prohibido para sí mismo. Y entonces, ese es otro paradigma que tenemos que romper. Es decir, para enseñar sobre sexualidad humana tenemos que comenzar cuestionándonos nuestras propias actitudes y valores, porque eso es lo que vamos a transmitir. El otro paradigma es
Bueno, ¿y si no damos educación sexual? ¿Y si no tocamos estos temas? Total, cada vez que digo género alguien se escarapela, ¿no? Si hablo de placer, por cierto, ahí dice sexualidad plena, ¿no? Originalmente era placentera, pero no hubo forma de que figurara placer. Si imagínense si plena ya causa disfunción sexual, si ponemos placentera, que ni siquiera salía, ¿no? Ahora sí, ¿no? Entonces, el otro, que ya sacaron plena también, ahora es integral, ¡ay, qué tragedia! Bueno, nosotros tenemos también que trabajar mucho con estos temas del lenguaje, ¿sí? Porque a veces damos por sentado que el otro entiende el lenguaje que uno está usando y no es así. Bueno, las 4 competencias básicas que debe tener. La primera tiene que ver con la identidad. Y la identidad nace del cuerpo, nace del conocimiento de nuestro cuerpo, del disfrute de nuestro cuerpo, de identificar lo que somos, lo que queremos ser. La segunda competencia tiene que ver con el pensamiento crítico. Y esta es brava, porque el pensamiento crítico implica tomar decisiones éticas. Y la ética se construye en la relación con el otro. Y ojo que hablo de ética y no de moral, porque la moral es un conjunto de reglas que el que tiene poder te impone. Y tú cumples esto y estás dentro de lo moral. La ética no. La ética tiene que ver con el bien común. Y fíjense qué interesante. Los dos aprendizajes que más cuestionamiento han tenido han sido educación cívica, que tiene que ver con el ejercicio ciudadano, y sexualidad, que tiene que ver con la ciudadanía de nuestro cuerpo. Interesante. Bueno, la segunda competencia, decía, era este tema del pensamiento crítico y el poder construir cosas con personas que no necesariamente piensan como uno, ¿no? La tercera tiene que ver con el autocuidado y el cuidado del otro, el quererse, el querer, ¿no? Y la última tiene que ver con la construcción de relaciones interpersonales, sea de amistad, sea de enamoramiento, etcétera, en un marco de equidad, igualdad, respeto a los derechos del otro, libre de violencia, ¿no? Por ejemplo, cómo manejar los celos, cómo manejar el abandono. De hecho, yo creo que muchos adultos acá todavía no hemos aprendido cómo manejar los celos, ¿no? Entonces sería ideal tener ese tipo de discusiones, de análisis dentro del espacio de la escuela. Otro paradigma que hay que romper es el de la escuela como espacio seguro, porque dentro de las experiencias estas que le digo, me tocó ver el caso de un chico llamado Sergio Urrego. No sé si ustedes lo conocen, pero era un chico súper inteligente, colombiano, que fue víctima de bullying y se suicidó. Entonces, ha habido todo un análisis a nivel regional y mundial de qué está pasando en las escuelas en relación a la diversidad sexual. Y ese es un tema que según nuestros legisladores no existe, ¿no? No existe la violencia de género, no existe la violencia hacia identidades distintas. Y mientras sigamos negándolo, va a seguir habiendo violencia. Y la escuela es un espacio privilegiado, porque muchos chicos viven, y chicas, viven la violencia en sus hogares. Y la escuela puede ser tal vez el único lugar donde puedan aprender rodeados de amor. Y eso es algo que debemos trabajar mucho, si queremos que la educación sexual sea efectiva. Por último, es necesario un currículum que visibilice la educación sexual. Fíjense, estando acá sentados, conversando entre nosotros, estamos dando educación sexual, aunque ustedes no lo crean. Eso se llama currículum oculto. Eso se aprende en la escuela, aunque los padres no digan nada, se aprende en las comunidades, en la televisión, etc. De hecho, cada vez más la persona aprende, porque de hecho así se trata el aprendizaje, eso es el aprendizaje, el autoaprendizaje. La persona aprende haciendo uso de todos los recursos que tenga a su alcance.
Y hay muchos alumnos que saben más que el profesor en determinados temas, y eso es maravilloso, ¿no? Sin embargo, sí es importante que haya un currículum visible, porque ese currículum visible ayuda a sistematizar la información, porque a veces no todo lo que está en los medios es real o es cierto. Y el último paradigma es el paradigma de la evaluación. Bueno, damos educación sexual, ¿y esto cómo se evalúa? Vamos a evaluar conocimiento, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Porque los indicadores vigentes son, por ejemplo, no tiene relaciones sexuales hasta que después que se casa, el número de parejas sexuales, el número de orgasmos, el número de relaciones sexuales, o sea, esos no son indicadores que nos sirvan para esto. Indicadores que nos sirven es, por ejemplo, no utiliza es capaz de argumentar sin usar la violencia, ayuda a otros, es solidario con otros, etc. Indicadores, digamos, más bien de competencias blandas que de competencias duras, ¿no? Y eso raya mucho a los docentes, porque están muy acostumbrados a medir conocimientos, ¿no? Bueno, en resumen, este material para resolver este tipo de preguntas va a ser sumamente útil y lo recomiendo mucho. Gracias.